¿Cuál es su cálculo de cuántos guatemaltecos falta por documentar? Yo diría, Gustavo, que mucho más de la mitad. Yo diría que mucho más de la mitad. A eso tenemos que sumarle la gran cantidad de guatemaltecos que no van a un consulado, que tienen miedo de salir porque obviamente están temerosos de que los pueda capturar la policía, la migración, gente que, pues obviamente gente muy sencilla, gente nuestra, que no quiere exponerse, que quiere limitarse a ir a su trabajo y que no quiere salir a documentarse. Por eso es que yo he insistido de una manera muy importante en ampliar la red consular. Yo quiero llegar por lo menos a 30 consulados. De los 15 que tenemos, duplicar. Sí, duplicarlo, sí. Tenemos, por ejemplo, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, ahí tiene que haber un consulado. Para que deje de ser San Francisco quien lo cubre. Para que deje de ser San Francisco quien lo cubra, y ahí solo hemos documentado en los últimos 5 años alrededor de 90,000 guatemaltecos. Carolina del Norte hemos documentado a 110,000 guatemaltecos. Y así les puedo mencionar una serie de lugares y en donde las cifras son bastante importantes. De hecho, hemos priorizado en qué ciudades vamos a abrir esos consulados en función de la cantidad de guatemaltecos que hemos documentado a través de los consulados móviles. ¿Usted cree que ellos vayan a votar, canciller? Muy buena pregunta, y qué bueno que me pregunta eso, Juan Luis. Porque nos van a salir carísimos. Si llegan todos los que usted está diciendo, las elecciones van a necesitar un presupuesto gigantesco. Mi reflexión es en el siguiente sentido. Si queremos que las elecciones y que el voto en el exterior sea un éxito, tenemos que documentar a los guatemaltecos, porque si no, sí nos va a salir muy caro. Cada voto nos va a salir, no me quiero imaginar a cuántos dólares. Pero para que ellos puedan votar, primero tienen que tener su DPI, tienen que estar empadronados. Y recordamos un tema importante. La ley obliga a las instituciones del Estado guatemalteco que cualquier acción que realicen en el exterior tienen que hacerlo a través del Servicio Consular Guatemalteco. El RENAP no puede ir a poner su kiosco o ir a abrir su tienda y a dar TPIs, porque eso no puede, eso es contra la ley. Nosotros tenemos que hacer la gestión ante el Departamento de Estado y, por supuesto, hacerlo de manera ordenada, incluso el mismo día de las elecciones. ¿Y ese presupuesto de dónde sale? ¿De su ministerio o del Tribunal Supremo Electoral? El día que sean las elecciones, por supuesto, el día de ese presupuesto sale del Tribunal Supremo Electoral, pero el problema es la documentación previa. Claro. Yo pago la renta de los consulados, yo pago el personal, yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago todo. Y el costo total del pasaporte va íntegro a migración, el costo total del DPI va íntegro a RENAP. ¿No hay gastos privativos para relaciones exteriores? Usted se está quejando entonces de que Relaciones Exteriores debe mantener ese presupuesto de la infraestructura en el exterior, y luego las entidades obtienen, como migración, obtienen fondos privativos de lo que cobren del pasaporte. Es como ha funcionado. La Cancillería muy recientemente se le aprobó un pequeño fondo privativo de lo que es la tarjeta de identificación consular, que es con lo que pagamos la repatriación de los cuerpos de los guatemaltecos que fallecen allá, porque la Cancillería paga cuando el guatemalteco está en estado irregular. ¿Cuánto cuesta traer un cuerpo a Guatemala? Entre $2,000 y $3,000 dependiendo del lugar en donde estén, pero ya tenemos... Eso es porque el servicio consular ha hecho negociaciones para conseguir... Atención a los migrantes guatemaltecos. Y antes de pasar al segundo eje, quiero señalar algo muy importante, y es que este año finalmente logramos establecer un call center que era fundamental. Atención a los migrantes guatemaltecos. Y antes de pasar al segundo eje, quiero señalar algo muy importante, y es que este año finalmente logramos establecer un call center que era fundamental. Yo tengo muy poco personal en los consulados para la cantidad de guatemaltecos que tenemos que atender. Mi gente no podía atender el teléfono, era imposible, y logramos establecer un call center en Guatemala en donde, además del español, por supuesto, respondemos en cachiquel, en quechí y en canjobal, y queremos ampliarlo, por supuesto, a más idiomas mayas. Estos son los 3 idiomas que se utilizan. Cachiquel, quechí y canjobal. Eso habla. De momento, vamos a ampliarlo, primero Dios. Hay una promesa de ampliarlo, pero eso implica, por supuesto, más recursos. Canciller, tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero si usted nos dice cuál es el segundo eje, vamos a poder avanzar. Belice, el segundo, integración centroamericana; el tercero, más presencia de Guatemala exterior; en el cuarto, y el quinto, fundamental, fortalecimiento institucional. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hablamos con Carlos Raúl Morales, él es el canciller de la República. Muy bien, vamos con Gustavo. Él nos elige una pregunta y se la plantea al canciller. Vayamos en orden mejor. Hablemos del segundo eje de Belice. Es decir, ¿qué pasó en la zona de adyacencia? ¿Cómo se está resolviendo este problema? ¿Y qué perspectivas hay de que por fin definamos si hay o no una frontera con Belice? Muy rápidamente, nosotros tenemos un diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Yo como guatemalteco, como canciller, mucho menos, yo no puedo renunciar a los derechos que Guatemala pretende tener sobre el territorio continental, insular y marítimo de Belice. Es por eso que ambos países, de manera civilizada, acordamos en 2008 someter este reclamo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Va a ser la Corte Internacional de Justicia la que decida si Guatemala tiene algún derecho o no sobre parte del territorio o sobre todo el territorio que hoy ostenta Belice. Pero eso todavía es una realidad, o en realidad los beliceños se oponen tanto que nunca vamos a llegar a la Corte. Juan Luis, el tema es político en Belice, como en todos lados, evidentemente, ¿no? La negociación del acuerdo, de hecho, quien aceptó ir a la Corte fue el Partido Unido del Pueblo, el PUP, que ahora es oposición. Y en aquel momento el UDP, que ahora hace gobierno, pues obviamente se oponía. Y quizá el UDP ganó ofreciendo que no iba a ir. Así es la política, ¿no? Así son los temas internos en cada país. Lo cierto es que hay un compromiso y hoy por hoy incluso líderes del PUP que están en oposición han señalado que es necesario ir a la Corte. Pero lamentablemente ni Guatemala ni Belice reconocemos la jurisdicción voluntaria de la Corte y por lo tanto necesariamente tenemos que celebrar consultas populares en ambos países para que la población apruebe ir a la Corte. Y un tema muy importante, en el momento que aprueba automáticamente está aceptando la sentencia que esa Corte dé. Por eso es que ir a la Corte significa resolver para siempre el diferendo. Ahora, señor ministro, pero digamos, uno de los problemas que había era precisamente el cronograma de la realización. Es decir, se pedía que fueran simultáneas, cuando en realidad son días, me explicaba usted, días distintos de celebración de elecciones en Belice y en Guatemala. Así es. Cuando se acordó que fuera el mismo día, que se hizo con la mejor buena intención para que no influir el resultado en un país o en el otro, se nos olvidaron pequeños detalles como que en Belice las elecciones son miércoles, jueves o viernes, martes, miércoles o jueves, o como que en Guatemala. Mientras que en Guatemala son domingo. Y la ventana de oportunidad política. Por eso lo hemos corregido. Firmé un protocolo al acuerdo especial con el canciller de Belice en mayo del año pasado que regula dos cosas. Primero, que la única instancia que nos va a resolver el diferendo es la Corte Internacional de Justicia. Lo reafirmamos. ¿Y por qué lo reafirmamos? Porque se oían campanadas en Belice y en Guatemala de que si en algún país se perdía el referéndum, pues era uno a la Corte y teníamos que tirar el acuerdo especial a la basura, lo cual no es posible porque es la única Corte en el universo que nos lo va a resolver. Por lo tanto, reafirmamos que es la Corte la única instancia que nos lo va a resolver. Y segundo, no le quitamos la simultaneidad y decidimos que puede o no puede ser simultáneo de tal manera que no nos metamos en esa camisa de presión. ¿Qué nos queda? Que nuestro Congreso apruebe ese protocolo. Tuve una reunión recientemente con el señor presidente del Congreso y tiene la mejor disposición de poderlo aprobar y de someterlo, por supuesto, a la agenda legislativa. Belice, incluso el canciller me comentó la última vez que lo vi, de que incluso ellos podrían considerar la posibilidad de hacerlo pues relativamente rápido. Ellos también tienen sus propios tiempos políticos. En el caso nuestro, pues va a ser mucho más costoso porque una consulta va a costar, no sé, 50 millones de dólares, no sé, no tengo la menor idea. Esto es un tema del Tribunal Electoral, pero es un tema que tenemos que hacer. ¿Cuál es mi objetivo? Poner el caso en la Corte. Guatemala ha sufrido mucho desgaste internacionalmente y nuestra política exterior, nuestro Estado ha sufrido mucho gracias a este diferendo. Necesitamos resolver de una vez y para siempre. Más allá de eso no tenemos alternativa en realidad, esa es la mejor opción. Es que no hay otra opción. Bilateralmente no lo podemos resolver porque ni ellos ni nosotros podemos hacer concesiones graciosas de territorio. Entonces, su finalidad entonces con este punto es llevarlo durante su periodo como ministro a la Corte, que se celebre el referendo, la consulta popular y que quede ya en la Corte. Que quede ya en la Corte y la Corte demorará 7, 8 años en resolver, pero por supuesto eso va a requerir también de un equipo de abogados, porque el tema en la Corte por supuesto hay que llevarlo con toda responsabilidad. Guatemala tiene elementos muy importantes a considerar. Canciller, ¿cuáles son las 5 embajadas clave para Guatemala? Washington sin duda es una. Sin duda. Pero ¿cuáles otras 4? México. México es muy importante para nosotros. ¿Quién está en México? Usted me está, Arturo Duarte Ortiz, un diplomático de 30 años de carrera, muy experimentado. Y usted me está hablando bilateral y multilateral a la vez, ¿verdad? Claro. Entonces sería Washington, sería México, por supuesto, sería Naciones Unidas. Nueva York, nuestro delegado, nuestro enviado a Naciones Unidas es muy importante. Claro. Bruselas. Belice, claro, por el diferendo territorial. ¿A quién tiene usted en Belice? Está el embajador Manuel Estuardo Roldán, otro diplomático de muchísimos años de carrera, 30 años de carrera aproximadamente. ¿Le cuesta a usted persuadir a un diplomático de carrera para que vaya a vivir a Ciudad Belice o Belmont? Y yo creo que es parte usted ya estuvo ahí. Usted estuvo ahí. Estuve ahí, claro. Estuve ahí 8 años, además. Es parte de nuestro trabajo. Nosotros, como diplomáticos, sabemos que tenemos que ir por todo el mundo y sabemos que tenemos que volver a Guatemala también, que es parte de lo que les quiero hablar al final. Eso, 8 años. 8 años es una eternidad en un puesto diplomático. Nos tocó abrir, de hecho, la embajada. Fuimos parte del equipo que nos tocó abrir el camino en Belice. En fin, fue una tarea muy complicada. ¿Por qué esos periodos tan largos en la diplomacia guatemalteca? Porque la actual ley, y aquí nos estamos saltando al último de los ejes, pero está bien que
lo conversemos, porque la actual ley lamentablemente data de 1963 y no nos obliga a las rotaciones. ¿Y cuál es el resultado hoy por hoy? Por ejemplo, diplomáticos que se van al exterior directo. Ningún servicio diplomático del mundo, sus funcionarios inician por el exterior, tienen que iniciar por planta central, por Guatemala. Eso es obligatorio para saber cuáles son las prioridades del país en materia de política exterior, para saber cuál es la realidad nacional del país y entonces aspirar a salir al exterior. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que no rotamos a nuestra gente. Hay embajadores, funcionarios que llevan fuera 35, 40 años, que son cualquier cosa menos guatemaltecos. Entonces eso es parte de lo que queremos corregir. Es gente muy valiosa, pero es gente que tiene que volver a capital, a prestar su servicio, y de hecho parte en lo que estoy en este momento comprometido, y yo quiero aquí agradecer al señor presidente de la República porque me ha dado todo el respaldo para institucionalizar la Cancillería y de hecho conversábamos con ustedes hace unos segundos fuera de cámara que de las 43 embajadas que tiene Guatemala, el señor presidente me comentó pues que hará 6 nombramientos coyunturales y que el resto será personal de carrera, no tener cónsules políticos, no tener personal de coyuntura, sino que tener personal. Es un buen avance. Es un buen avance profesional. Uno de los grandes problemas del Estado. Pero usted está diciendo que entonces, digamos, en segunda y tercera línea tampoco va a tener amigos, parientes, ahijados de presidente y vicepresidente, como ha solido ocurrir en nuestra diplomacia. Así es, la idea es profesionalizar el servicio exterior, esa es la idea. Es claro que el presidente tiene pues, algunos compromisos con nombramientos de coyuntura, pero van a ser los mínimos posibles y al día de hoy ustedes no han escuchado de ningún escándalo de nombramientos en la Cancillería. Quiero evitar nombrar cónsules, por ejemplo, de coyuntura. Los cónsules tienen que ser por el trabajo que realizan, que les comentaba. Trabajan prácticamente solo un fin de semana, al mes descansan. Entonces necesito gente. Bueno, ser cónsul en Estados Unidos con esas condiciones que usted dice no debe ser un puesto. Y el salario, créame que es muy malo. Una curiosidad, ¿todavía sigue Paco Cuevas en Los Ángeles? Bueno, no sé, en el consulado no. ¿No? En el consulado no. Okay. Él dejó el cesó hace el año pasado. Canciller, en términos generales, ¿qué se necesita para entrar al servicio exterior? La impresión que tenemos muchas personas desde afuera es que se necesita un apellido específico, que eso hace más fácil llegar al exterior. Hay por lo menos 3 clanes en el servicio exterior guatemalteco que se benefician de la presencia de muchos parientes suyos con influencia. ¿Qué se necesita en realidad? Estamos trabajando en la nueva ley del servicio diplomático, que de hecho el Congreso ya la lleva avanzada, ya lo aprobó en segunda lectura y entiendo que ya falta muy poco pues, para que quede aprobada. Y dentro de los requisitos que estamos solicitando es ser menor de 30 años, porque la carrera debe iniciarse joven, tener un grado académico, que eso es requisito sine qua non, y hablar inglés. Hablar, escribir, dominar el inglés, porque no puede ser posible que un diplomático no hable inglés. Y la idea es iniciar. Estamos reabriendo la Academia Diplomática porque, guardando las distancias, por supuesto, la Academia Diplomática es un poco como la Escuela Politécnica. Los diplomáticos deberían ser graduados de la Academia. Claro. Ese es un poco el objetivo. Y la hemos ya reabierto para capacitar a los funcionarios actualmente. Aquí les quiero contar algo. Estamos graduando. Cuando yo asumí como canciller, hablé con el ex canciller Ariel Rivera, que es el vicerrector de la Universidad Rafael Andívar, y la verdad es que tengo que agradecerle muchísimo porque me elaboró un programa de maestrías en relaciones internacionales de la Landívar en la Cancillería. Este año se gradúan ya 7 muchachos que están concluyendo su programa y estamos preparando el programa para graduar 20 muchachos más, para que inicie un programa con 20 muchachos el otro año, funcionarios de la Cancillería. Al salir ellos, ¿todavía deben pasar o ya no por la escuela de diplomacia? No, ellos aquí estamos hablando de la función de capacitación, porque para poder abrir la escuela en su función de formar a los nuevos funcionarios, debe haber una ley. La ley debe ser modificada y voy a tener que esperar a que el Congreso la apruebe, por supuesto, ¿no? Canciller, gracias por acompañarnos a las 8:45. Habremos de volverlo a invitar porque han quedado muchos temas en el tintero. La relación con México, sin ninguna duda, nuestra relación con América Central. Hay muchos temas que son relevantes en materia política exterior. Gracias por venir esta noche. Gracias.